A todos, hoy vamos a hablar sobre un caso de una paciente que operamos hace algunas semanas. Es un caso de un neuroma doloroso y a raíz de ese caso vamos a aprovechar para hablar sobre el manejo de los neuromas dolorosos. Esta presentación la hemos preparado con Marta López Dobarro, que ahora la conoceréis. Ella es fellow del Instituto de la MA, viene de Galicia y nada, adelante Marta, cuando quieras. Hola, bueno, pues yo os voy a presentar a la paciente. Se trata de una mujer de 50 años sin antecedentes personales de interés que fue intervenida del síndrome del túnel carpiano derecho en 2020. En el postoperatorio comenzó con dolor neuropático severo en palma, también atrofia en la eminencia tenar, anestesia del segundo dedo y alodinia. Entonces, ante esto, hemos revisado un poco el manejo de las lesiones iatrogénicas de los nervios periféricos y en concreto del túnel del carpo. Traumatología es la especialidad con más lesiones de este tipo por la propia patología que vemos y en concreto del túnel del carpo se ha visto que hasta un 1% de las cirugías tienen este tipo de lesiones. Seddon hizo una clasificación de las lesiones de nervio periférico que diferencia la neurapraxia, en la que solamente se daña localmente la mielina y que normalmente tendrá una recuperación espontánea en un periodo corto de tiempo, la axonotmesis, que es una pérdida axonal pero que tiene el epineuro intacto, que lo normal también es que se vaya a recuperar de forma espontánea, pero que le lleve más tiempo, y la neurotmesis, que es una completa división del nervio y que sí que va a necesitar ayuda para recuperarse. Además, es importante saber que estas lesiones iatrogénicas también se pueden dar en pacientes que hemos tenido un tratamiento conservador con ellos, mediante infiltraciones, porque si inyectamos de forma intraneural anestésicos locales o corticosteroides, tienen un efecto neurotóxico en el nervio. Entonces, bueno, en la literatura encontré este cuadro que la verdad nos orienta bastante bien en el manejo. En el momento, lo primero que tenemos que hacer es, si vemos la lesión de forma intraoperatoria, ver si hay una sección de ese nervio. Si está dañado, entonces tendremos que hacer una tenorrafia, o sea, una neurorrafia término-terminal, y en caso de que no esté dañado, lo que habrá que ver es si la causa es reversible y qué déficit hay. Entonces veremos si ha mejorado con el tiempo. Si ha mejorado, entonces lo seguiremos clínicamente, y si a las 3 semanas no está mejorando, entonces lo que debemos hacer es hacerle una ecografía de alta resolución, en la que podremos ver un neuroma o una sección del nervio o que no nos dé información. Si no nos da información, lo mejor sería hacer un electromiograma, y si ya vemos que tiene una lesión, entonces ya iríamos a una cirugía, a explorarlo. Y bueno, y entonces en la cirugía, si vemos una lesión, un neuroma en continuidad, tendremos que ver si tiene una conducción bloqueada, y entonces tendríamos que hacer una reconstrucción del nervio, y si no, entonces simplemente con liberarlo sería suficiente. Además, en cuanto a tiempos, es importante saber que lo ideal va a ser repararlo en los primeros 6 meses de la lesión, pero tenemos que tener en cuenta que los nervios se regeneran a una velocidad de 1 milímetro al día y la placa motora terminal va a permanecer viable durante un año. La función del nervio sensorial va a poder regresar hasta 3 años después de la lesión, pero si la reconstrucción del nervio motor es más tarde de 12-18 meses, debemos considerar hacer una transferencia tendinosa, una artrodesis o una tenodesis para mejorar esa función. Y saber que la demora en establecer la continuidad de un nervio motor nos puede arruinar las posibilidades de éxito a la hora de regenerar esto. Esta paciente, pues, como ha explicado Marta, tenía este dolor que era un dolor lancinante de características neuropáticas con un túnel muy claro, sobre todo en la base de la eminencia tenar. Parecía que el dolor venía del origen de una lesión de la rama motora recurrente del nervio mediano, ya que a raíz de la lesión en 2020 había tenido una atrofia significativa de la eminencia tenar, pero predominantemente su mayor problema era ese dolor neuropático en la palma de la mano. Además de que explicaba que tenía un déficit sensitivo y un déficit motor. Cuando
revisamos el túnel del carpo, como veis hicimos una incisión ampliada, encontramos que había hecho una cicatriz y había envuelto el nervio y había de nuevo cerrado el túnel del carpo. Aquí podéis ver la imagen donde ya hicimos una exoneurólisis selectiva del nervio y reconocimos todas estas ramas del nervio con esos neuromas que identificamos con esos clips vasculares. Aquí, para que se vean mejor las lesiones nerviosas, identificamos sobre todo un neuroma de la rama motora recurrente del nervio mediano que estaba adherido a ese nuevo techo del túnel que se había formado, que era una fibrosis, y luego además encontramos más ramas nerviosas que estaban dañadas. Aquí tenéis un detalle, veis que le dimos un punto de sutura al cabo distal de la rama recurrente del nervio mediano y también encontramos lesionada el ramo cutáneo palmar del nervio mediano. Este es el cabo distal. Este es el cabo distal de la rama motora del nervio mediano y aquí tenéis el neuroma proximal, que es el que estaba adherido a esa nueva cicatriz. Además, bueno, si queremos aclarar un poco el tratamiento del neuroma doloroso, veremos que no es fácil porque al buscar en la literatura vemos una gran variedad de técnicas quirúrgicas y al final, para quedarnos con lo más claro que vimos es que Nath y McKinnon describieron tres principios básicos por los que poder diferenciar qué tipo de tratamiento utilizar. Utilizaremos un injerto nervioso en aquellos pacientes que tengan nervios distales y receptores sensoriales disponibles y por otra parte haremos una transferencia de tejido libre inervado en aquellos que la restauración de la función nerviosa perdida sea crítica pero que no tenemos disponibles esos nervios sensoriales. Y por último lugar, la resección junto con implantar el muñón en el músculo, en hueso o en vena, lo haremos únicamente en aquellos casos que no es ni una función crítica ni tenemos la disponibilidad de esos nervios ni receptores y que es un paciente que ya se ha intervenido en varias ocasiones. Además, como resultados encontramos la reparación nerviosa tenía muchísimos mejores resultados que cualquier otro, pero sí que es de destacar que la sesión simple tenía bastantes malos resultados y por lo tanto los autores recomendaron no utilizarla. Además, otra de las puntualizaciones que queríamos hacer es que se vio una reducción significativa en la formación de los neuromas en aquellos casos tratados con diatermia, incluso de un 30%. Y bueno, nosotros elegimos tratar a la paciente con un injerto nervioso del nervio cutáneo antebraquial medial, que os explico ahora un poquito, ya que este se ha visto que no tiene diferencias a la hora de la satisfacción ni del sitio donante ni molestias generales con el nervio sural, que es el que más hemos utilizado a lo largo de la historia. Además, sí que se han visto algunas ventajas, como es que confina la morbilidad en la zona donante y la zona a la que vamos a injertar, limita incisiones adicionales, la velocidad y la simplicidad de la recolección y además que tiene una capacidad de reparar el extremo distal del nervio lesionado al lado del nervio intacto, de un nervio intacto cercano, como una transferencia nerviosa para recuperar la sensibilidad en el territorio donante. Además, otra de las cosas que es de destacar, dado la tendencia de nuestra sociedad a aumentar la obesidad, es que en las zonas del nervio estrural la cicatriz en pacientes obesos sufre más y hay más complicaciones. En pacientes de enorme peso no habría este tipo de complicaciones. Y bueno, y saber también que para las lesiones del nervio distal en el antebrazo, este injerto es la primera opción para la reparación de lesiones de nervio mediano y cubital debido a su calibre, a la longitud disponible y a la proximidad. Bueno, lo que debemos saber del nervio cutáneo antebraquial medial es que procede de las raíces nerviosas C8-T1 y además va a inervar la zona anteromedial del antebrazo y anterior del brazo. Anatómicamente, durante la cirugía, la referencia anatómica que nos puede servir es poder localizar la vena basílica. Como veis, como podéis ver en esta imagen, aquí se ve claramente la vena basílica y justo superior a la vena basílica es donde está el antebraquial cutáneo medial. Es una referencia anatómica que es sencilla de poder visualizar y es una guía que siempre identifica muy bien el nervio. Como podéis ver, su recorrido es medial al bíceps, como veis en la imagen. Y en esta imagen la hemos puesto porque ya se puede ver
el ramo anterior de este nervio. Aquí podéis ver la vena basílica y cómo justo encima de la vena basílica se ve el antebraquial cutáneo. Esto de hecho es una división que ya es la rama anterior y justo debajo de la vena basílica tenemos la división posterior del mismo nervio. Esta imagen la pusimos porque consideramos que es interesante. Podéis ver la vena basílica y la vena cefálica y los puntos donde hay ramas nerviosas que se relacionan íntimamente con las venas. Como veis, con la vena basílica se relaciona el antebraquial cutáneo medial, que es el nervio que vamos a tomar como injerto. Veis cómo se divide en esas dos ramas, en la anterior y en la posterior, a nivel del pliegue prácticamente del codo. A nivel lateral, también en el codo, podéis ver cuando hacemos un abordaje anterior de codo, por ejemplo, como el antebraquial cutáneo lateral, en este caso, está en íntima relación con la vena cefálica, y ya a nivel de la muñeca, prácticamente donde emerge la zona del Bartenberg, podéis ver la relación que hay entre la vena cefálica de nuevo y la rama sensitiva del nervio radial. Entonces, esos tres puntos creo que son importantes recordarlos porque, bueno, muchas veces en disecciones pues puede ser una marca anatómica que nos guíe con facilidad. Aquí podéis ver el ramo anterior, como os había explicado, y veis cómo la vena basílica y cómo el retractor retrae hacia posterior todo el tejido subcutáneo. Ahí se intuye la división posterior del mismo nervio y como siempre, antes de levantar el injerto nervioso, identificamos por proximidad el nervio cubital, que está un poquito más profundo, pero siempre para no generar iatrogenia es mejor identificarlo. Yo por lo menos me quedo más tranquilo haciéndolo. Aquí, una vez ya hemos identificado el nervio cubital y estamos tranquilos, pues ya en este caso seleccionamos el injerto del antebraquial cutáneo medial de la rama anterior, porque el tamaño era suficiente para el injerto que necesitábamos. Y luego de longitud, como veis, pues tomamos más o menos unos 7 centímetros, 6 centímetros y medio. Este es un vídeo intraoperatorio. Veis cómo traccionamos del cabo distal de la rama recurrente motora del nervio mediano. Ese es el que principalmente le generaba más dolor. Y el hecho de injertarlo en este caso no es con... Esto es una lesión que fue en el 2020, por lo tanto, nuestra idea no es que tenga una recuperación de la eminencia tenar de la musculatura, ya dado que la placa motora ya no va a funcionar, pero sí que es verdad que hemos podido comprobar, ahí podéis ver cómo seccionamos los neuromas. Hemos seccionado el neuroma del cabo distal y ahora estamos seccionando el neuroma del cabo proximal del nervio. Sí que hemos visto que el hecho de injertar estos nervios hace que el neuroma nervioso disminuya mucho el dolor. Ahí estamos, una vez ya hemos seccionado los neuromas, estamos traccionando del nervio para poderlo recuperar, ya que se retraía y se ponía prácticamente debajo de la incisión cutánea. Y ahí ya vemos cómo procedemos a hacer el injerto nervioso. Ahí veis el injerto nervioso que tomamos del antebraquial cutáneo medial, cómo estamos haciendo una sutura epineural, respetando los axones del injerto y haciendo esa zona de conexión entre el cabo distal y el cabo proximal. Podéis ver cómo afrontamos el injerto nervioso. Primero hacemos el cabo distal, que es el que estaba más tenso. La longitud del injerto es más que suficiente para no dejar ninguna sutura nerviosa con tensión, que como todos sabéis, eso es un factor de pronóstico negativo. Hay que hacer las neurorafias
con cero tensión e intentando afrontar lo mejor posible eh, el injerto al nervio receptor. Ahí estamos haciendo la neurorrafia. Y este es otro injerto que utilizamos del ramo cutáneo palmar del nervio mediano que también estaba lesionado. Y de nuevo, el objetivo principal es la disminución del dolor. El objetivo principal no es que recupere la sensibilidad, que ojalá que la pueda recuperar, porque en lesiones sensitivas, pues el tiempo de recuperación sí que se puede alargar más. No tenemos el factor limitante de la placa motora, pero es verdad que las expectativas de mejora en cuanto a la sensibilidad, pues son limitadas. Ahí de nuevo podéis ver cómo tenemos un exceso de longitud del injerto y por eso pues cortamos el injerto en la medida que necesitamos, lo suficiente para que quede de forma correcta afrontada y con mínima tensión. Generalmente en este tipo de suturas nerviosas yo prefiero poner dos puntos epineurales para evitar tracciones, sobre todo en esta zona. Por ejemplo, esta es una zona articular en el que existe el riesgo que con el movimiento de la muñeca pues haya tracción sobre el injerto. Y por eso prefiero dejarlo muy holgado y siempre comprobamos que luego con la extensión de la muñeca el injerto no tenga tensión. Ahí estáis viendo el punto epineural del cabo proximal al injerto y luego posteriormente hicimos la sutura del cabo distal al injerto. Ahí veis una sutura epineural intentando respetar los axones lo máximo posible y dando la sutura en el tejido conectivo epineural. Como os he comentado, siempre mínima tensión tanto en neurorrafias como en injertos nerviosos. Y veis cómo bajamos el punto y cómo eso genera mínima tensión. Aquí utilizamos, una vez ya estaba el injerto en su sitio, los dos injertos, utilizamos un protector nervioso, que es un protector Axowar, es un protector de la mucosa porcina. Es un conector biológico que lo que hace es evitar que se pueda formar cicatriz perineural, ya que era una reintervención. Entonces, eso es con motivo de intentar mejorar el aspecto biológico de la sutura y protegerlo de una posible cicatriz postoperatoria. Aquí podéis ver cómo el protector neural se puede recortar y darle la forma que nosotros necesitemos. Y este es el aspecto una vez ya estaba todo el conector cerrado. Veis que le damos unos puntitos para cerrarlo de forma circunferencial alrededor del nervio y protegerlo de esa posible cicatriz postoperatoria. Esta es otra de las novedades que generalmente utilizamos y hace unos años que infiltramos dentro del nervio plasma rico en factores de crecimiento para mejorar el ambiente biológico, para reducir el dolor postoperatorio y para hacer que esos neuromas dolorosos disminuyan ese dolor neuropático tan característico. Y también infiltramos plasma en la zona donante para intentar minimizar también el dolor, el posible dolor neuropático que la paciente no experimentó en el postoperatorio. También infiltramos plasma en la zona donante.
Entonces, finalmente, como os hemos comentado, el objetivo de del injerto nervioso no era mejorar la motricidad, dado que la placa motora pues, ya llevaba 3 o 4 años inactiva. Entonces, para poder mejorar esa función de oponente, decidimos realizar una transferencia tendinosa, que es la oponenteplastia de la técnica de Burkhalter. Y bueno, eso, como acaba de decir Sergi, por el tipo de paciente que era, en casos de síndrome del túnel carpiano crónico o de lesiones iatrogénicas del nervio mediano, potencialmente el pronóstico va a ser desfavorable. Vamos a encontrar un paciente con atrofia tenar, con debilidad de la oposición del pulgar y por lo tanto vamos a querer hacer procedimientos secundarios para solucionar este tema. Se han descrito varias transferencias de tendones que nos pueden ayudar a recuperar esta oposición del pulgar. En primer lugar, la técnica de Hoover, que utiliza el abductor DGT minimi, se utiliza sobre todo en pacientes pediátricos con ausencia congénita de la musculatura tenar. La técnica de Burkhalter, que es la que utilizamos en este caso, utiliza el EPI, el extensor propio del índice, y sobre todo se utiliza y está descrita para lesiones de nervio mediano alto o bajo. Y la técnica de Bunel, que utiliza el flexor superficial de los dedos y solamente se usa en casos de lesiones bajas del nervio mediano. Y la que es más utilizada, la más frecuente, es la técnica de Kamitz, que utiliza el Palmaris longus y que como ventaja, y por lo que es la más frecuente, es porque se puede utilizar en una misma incisión con la liberación del nervio mediano. Pero como dato importante, no tiene poleas. Y bueno, en cuanto a la técnica de Burkhalter, lo principal es que se utiliza en pacientes con parálisis combinadas del nervio mediano o cubital, ya que depende del nervio radial. Y bueno, como vemos en la imagen, lo que debemos hacer es coger el extensor propio del índice a nivel de la articulación metacarpofalángica, lo debemos liberar bastante porque mirad hasta dónde tenemos que llevarlo, hasta el oponente, utilizando como polea el FCU. Bueno, aquí ya tenéis las imágenes intraoperatorias. Podéis ver la disección a nivel de la metacarpofalángica del dedo índice. Ahí podéis ver el extensor común de los dedos y el extensor propio del dedo índice. El extensor propio del dedo índice siempre es más cubital y además es más profundo. Ahí podéis ver cómo a nivel de la muñeca, distal al retináculo extensor, lo identificamos, traccionamos de él y vemos que el dedo índice se extiende, y todavía más proximal lo identificamos a nivel proximal al retináculo extensor. Una cosa que hay que tener en cuenta es que el extensor propio del dedo índice es más ulnar cuanto más proximal se hace, y realmente es más ulnar de lo que uno puede pensar, ya que es más cubital que el extensor común de los dedos. Entonces eso hay que tener en cuenta, porque si nunca se ha hecho, realmente es muy cubital. Aquí, una vez ya lo encontramos a nivel proximal, lo desinsertamos a nivel distal y lo vamos recuperando por cada una de las incisiones que hemos ido haciendo para poderlo identificar, hasta que ya lo podemos identificar a nivel proximal del retináculo extensor, donde directamente pues ya lo cosechamos y lo levantamos. Esto es un detalle del paso. Yo generalmente lo que utilizo es a nivel de la muñeca, a nivel volar, distal al pisiforme. No utilizo la polea del flexor carpi ulnaris, sino lo que hago es apoyarme en el pisiforme para que esa sea su polea. Y como veis, otro detalle que hay que tener en cuenta es que todas las incisiones
por las que hemos ido cosechando el extensor propio del índice, como veis en las imágenes, ya están cerradas. Esto es algo que generalmente recomiendo cuando vas a hacer transferencias tendinosas. Intenta ir cerrando las heridas porque luego muchas veces cuando ya has hecho la transferencia puede ser muy incómodo tener que ir cerrando todas esas heridas, ¿vale? Entonces veis la secuencia de cómo pasamos la bengolea desde la zona distal del pisiforme volar a la zona dorsal y cómo recuperamos el extensor propio del índice prácticamente a la zona ulnar, volar de la mano. Siempre todo el mundo tiene la misma sensación de que va a ser difícil, que se va a quedar corto y que va a ser difícil que pueda llegar hasta el abductor pollicis brevis, pero lo que lo facilita es la posición del pulgar, que realmente el pulgar tiene que quedar en una posición de oposición y eso acerca el abductor pollicis brevis al epi y hace que sea suficiente la longitud, ¿vale? Aquí veis cómo lo recuperamos a través de la incisión que habíamos hecho para la exoneurólisis del nervio mediano, cómo lo recuperamos, luego cerramos esa herida y ya veis que aquí la herida de la exoneurólisis del nervio mediano ya está cerrada. Y por último, lo que hay que hacer es la sutura del epi al abductor pollicis brevis para generar esa oponente plastia. ¿Vale? Como veis, la posición del pulgar pues tiene que ser justamente en la posición que queremos volver a recuperar, ¿vale? Y en esa posición la paciente generalmente se queda inmovilizada aproximadamente unas 3, 4 semanas y luego ya se inicia la terapia activa del, del tendón. Em, Aquí cerramos, aquí se ve cómo se hace la sutura y cómo cerramos ya la herida. Así como conclusiones, Lo más importante va a ser hacer un diagnóstico y un tratamiento precoz de las lesiones nerviosas. No se recomienda la resección aislada de los neuromas como tratamiento. Para las lesiones de nervio distal en el antebrazo, el injerto de nervio cutáneo antebraquial medial sigue siendo la primera opción para la reparación de lesiones de nervio mediano y de cubital debido a su calibre, a la longitud disponible y a la proximidad. Y además, también muy importante, saber que los pacientes que sufren un síndrome del túnel carpiano crónico y recurrente prolongado o aquellos que sufren una lesión iatrogénica del nervio mediano potencialmente tendrán un pronóstico desfavorable en lo que respecta a la recuperación de la sensibilidad y la función motora, por lo que habrá que pensar en realizar procedimientos secundarios para ayudar a restaurar esta función. yo realmente soy un ferviente defensor del uso del nervio sural, a mí me gusta mucho, pero bueno, creo que hay que tener en cuenta que hay otras alternativas como el antebraquial cutáneo medial. Muchas veces los pacientes pues no les gusta tener que tocar la pierna y en esos casos pues bueno, es una alternativa que también es muy válida. Se puede obtener un injerto de una longitud prácticamente de todo el segmento del brazo y además tiene dos ramas con lo cual puedes llegar a cosechar mucho nervio. Si alguno de vosotros está interesado en profundizar más, le interesan los artículos con los que hemos trabajado esta charla, pues nada, solo tiene que escribir un correo electrónico a este mail, a secretaria@drsergibarrera.com y le enviaremos encantado todos los artículos. Y nada, aquí tenéis mis redes sociales, agradecerle a Marta su participación y nada, nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima.